Estudia. Todos, vamos 8. Mentiras, vamos 2. Usted y yo. Conmigo vamos 2 es porque hay 2 estudiantes, ya conmigo serían 3. No te creas único e intransferible. Ah, pues el juicioso. Ah, bueno, sí, el único juicioso de pronto. Ya la ayudaré. No, marica, no es que ayuden. Sino un solo día, que haga bien las cosas, pero que las haga bien hechas. Mami, mi papá me dijo apenas usted llegó. No sé, No sé, será que estoy en clase. entonces, Vamos 9. Vamos 11. No sé si va a llegar alguien más. Vamos a arrancar nosotros y a medida que lleguen los otros, pues seguimos. Entonces, tenemos nuestra principal diferencia en términos de las células. Vamos aquí. Se reconocen 3 etapas principales en el ciclo celular. La interfase o etapa de crecimiento de la célula donde se lleva a cabo su metabolismo. Uy, ¿qué significará eso de metabolismo? Aquí al final nos colocan la definición como tal. Metabolismo: suma total de las reacciones químicas que ocurren en un organismo o algún subgrupo en total, es decir, células, tejidos, órganos y sistemas. Es decir, se activa toda la transferencia o todo el proceso químico dentro del cuerpo, ¿cierto? Llevando a fin, pues, una reproducción. También durante este periodo se duplican los cromosomas como preparación para la siguiente etapa del ciclo. Puntualmente, en la próxima clase vamos a ver qué es esto de los cromosomas. ¿Listo? Como preparación para la etapa del siguiente ciclo. La mitosis es la etapa del ciclo celular durante la cual se divide el núcleo de la célula y el material nuclear, es decir, se reproduce el ADN. Se crea una copia idéntica del ADN para transmitírselo a la siguiente célula. ¿Listo? Finalizando la mitosis, ocurre el proceso llamado citoquinesis. En esta etapa se divide el citoplasma para dar origen a una nueva vida. Es decir, básicamente funciona como un parto. ¿Listo? La duración del ciclo celular varía según el tipo de célula. Es decir, por ejemplo, las células de nuestra piel están cambiando todos los días. Las células de nuestra boca mudan también muchísimo. Pero las células, por ejemplo, del corazón se demoran alrededor de 15 años en realizar un cambio completo de células, ¿cierto? Entonces, hay varias células que se demoran más en su proceso de reproducción que otras. ¿Listo? En células eucariotas, es decir, aquellas que tienen un núcleo definido, el ciclo celular completo puede ocurrir tan solo en 8 minutos, mientras que en otras puede durar un año, ¿cierto? Entonces es importante ver esto. La interfase se caracteriza por ocupar el mayor tiempo del ciclo celular. En esta etapa, la célula se repara a sí misma, se alimenta y excreta. ¿Qué significa eso de excretar? Aquí no lo vuelven a mencionar. Eliminación de desechos metabólicos como la orina por un organismo. ¿Listo? Entonces, entra como en ese proceso de, uy, yo quiero embarazarme, yo quiero ser mamá, entonces tengo que estar preparada para ese proceso.
Entonces empiezan a cuidarse más, a hacerse como los controles, mirar cómo está el cuerpo, toda la cosa. ¿Listo? Es ese proceso de preparación para la reproducción. ¿Listo? Después tenemos, por lo tanto, me perdí, aquí va. Se alimenta y excreta sus desechos, sintetiza proteínas para formar microtúbulos necesarios para la división celular y duplicar el material genético. Es decir, prepara todos los recursos que necesita, todo el material que necesita para llevar a cabo su proceso de reproducción, ¿cierto? Entonces, imagínense, hasta el proceso de reproducción de una célula de sus cuerpos es más planeado que muchos de los niños que nacen hoy en día, ¿sí ven? Piensen, sean como las células, planeen cuándo quieren tener hijos. Durante la mitosis, el material nuclear de la célula se divide y se separa hacia los extremos expuestos de la célula. Es decir, está todo este proceso de maduración del feto, por decirlo así. Él crece, aprende cómo, no, más que aprende, no toma los recursos que necesita para su crecimiento y vuelve a verse una célula grande y fuerte. La mitosis se divide en 4 etapas: profase, metafase, anafase y telofase. Si ustedes miran en la parte derecha, tienen un espacio para como describir en sus propias palabras cada etapa del proceso de mitosis. La idea es que lo que ustedes entiendan lo adicionen a esta parte. ¿Listo? Lo vamos a ver así muy general, pero sí es importante que lo conozcamos. Entonces, por ejemplo, para hacer una asimilación, en el proceso del crecimiento del feto nosotros encontramos como, en las primeras semanas primero se le desarrolla el corazoncito, después se le desarrollan los huesos, después se le desarrolla el sistema nervioso, después los pulmones, etcétera, etcétera, ¿cierto? En las células, en ese proceso de mitosis, también se lleva el desarrollo de forma particular. La profase es la etapa más larga de la mitosis. En esta etapa, la cromatina, que es un elemento celular, ¿listo?, se condensa para formar los cromosomas, formados por 2 mitades en forma de X. Cada mitad de esta X se llama cromatide hermana. Las cromatides hermanas, ¿listo?, son estructuras que contienen copias idénticas del ADN. La estructura central del cromosoma donde se adhiere la cromatina hermanas se llama centrómero. Esta estructura es muy importante porque asegura que una copia completa del ADN forme parte de la célula hija al final del ciclo celular. Además, el uso mitoico, además, el uso mitótico, comienza a aparecer en el citoplasma. Este es una estructura alargada de fibras delgadas formadas por microtúbulos que organizan e indican el camino que deben recorrer los cromatídeos hermanas al separarse. ¿Qué significa? Estas partecitas que nosotros vemos en morado son los cromosomas. Particularmente, por ejemplo, nosotros en cada una de nuestras células tenemos 23 de estos morados, pero estos moraditos, ¿cierto?, vienen de a 2, por lo tanto tenemos 23 pares o 46 cromosomas. Lo primero que se divide en la célula van a ser estos cromosomas, porque básicamente en cada uno de estos pedacitos se encuentra toda nuestra información genética, es decir, nuestro ADN. Ellos se van moviendo poco a poco hacia los extremos para llevar a cabo el proceso de reproducción. La metafase. En la segunda fase de la mitosis, las cromatídeos hermanas se mueven a través del uso mitótico y se alinean en el centro o ecuador de la célula, ¿cierto? Es una de las etapas más cortas de la mitosis que asegura que las nuevas células tengan copias exactas de sus cromosomas. ¿Qué vemos aquí? Cuando nos hablan del ecuador celular, vemos una línea imaginaria en esa parte y lo que se hace es que sus extremos se van alineando
Y el ADN, a su vez, los cromosomas, van tomando posiciones muy particulares. La tercera fase es la anafase. En esta etapa, las cromatídes hermanas se separan. Comienza a acotarse los microtúbulos del uso mitótico. Este acortamiento tira del centrómero de cada cromatida hermana y causa que éstas se separen en dos cromosomas idénticos. Todas las cromatides hermanas se separan simultáneamente, aunque no se conoce el mecanismo exacto que lo controla. Al final, los microtúbulos mueven los cromosomas hacia los polos de la célula. ¿Qué significa eso? En este momento ya se realizó la reproducción. Ya se están creando las copias idénticas de las células y ellas se van separando cada vez hacia sus extremos, ¿cierto? ¿Para qué? Para llegar entonces así a la telofase. La telofase es, en esta etapa, inicia cuando la cromatide llegan a los polos opuestos de las células y comienzan a descondensarse y desarrollarse para dirigir la actividad metabólica, es decir, todos los cambios químicos que ocurren dentro de la célula. Tarara, me perdí. Se forman las nuevas membranas nucleares y reaparecen los nucleolos, es decir, efectivamente se ve la diferencia entre las dos células que se están formando al interior de esta célula madre. El uso mitótico se desarma y la célula recicla algunos de los microtúbulos para construir algunas partes del citoesqueleto. Por último, la membrana plasmática empieza a separar los dos núcleos de nuevo. Es decir, se encierra los nuevos cromosomas, ¿cierto? Y se forma el núcleo de la nueva célula. Y por último, como lo vemos aquí, se separan, se rompe como tal la barrera de las células, ¿cierto? El ciclo celular culmina con la citogénesis, momento en el cual la célula se divide formando un surco a lo largo del ecuador de la célula. Dado que las plantas tienen pared celular rígida, es decir, no permiten que las sustancias se intercambien de forma rápida y eficaz, ¿cierto? No permiten que cualquier cosa entre, como no permiten que cualquier cosa se salga. Dado que el citoplasma no se estrangula, ¿listo? En cambio, se forma una estructura llamada placa celular a lo largo del ecuador. Es decir, se crea como una barrera extra para almacenar el contenido de la célula. Así es como se explica cómo crecemos y cómo crecen en general todos los organismos pluricelulares y por qué en ocasiones la ropa ya no nos queda, ¿cierto? Toda esta información se tomó y se editó del video que se encuentra allí en el link, ¿cierto? Y a partir de esto nos hacen pues unas preguntas. Si la división celular se inicia con una célula que pasa por 6 divisiones, ¿cuántas células hay al final? Entonces ahí ustedes tienen que hacer el cálculo. Una célula se divide en dos. Primera reproducción. Estas dos células se dividen en dos más. Segunda reproducción. ¿Cuántas células tendré entonces a la sexta reproducción? Ahí ya tienen que analizar. Si un ciclo completo para una célula requiere 24 horas, ¿cuál es la duración de la etapa de la mitosis si se calcula que la interfase tiene una duración de 7 de 8 periodos de la citoquinesis? Es de 1 hora. Utilice la calculadora que aparece a continuación para procesar y escribir sus respuestas. Tenemos un espacio aquí para que hagan el cálculo, pero pues ustedes lo hacen en sus cuadernos.
Un científico realizó un experimento para determinar el efecto de la temperatura en la duración del ciclo celular de la cebolla. Sus datos se resumen en la siguiente tabla. Ah, pero de ese no les dejé preguntas. No, ese es solamente porque estaba en la hoja. Ese no lo revisa. ¿Listo? Es decir, tienen 3 preguntitas que les van a permitir, pues, como resumir esta información. ¿Listo? Aquí les pregunto yo. Más que preguntarles, les explico. Esta reproducción celular ocurre solamente para las células somáticas, es decir, las células que tenemos en nuestro cuerpo en general. No se aplica para las células germinales. ¿Listo? ¿Por qué no se aplica? Porque el proceso de reproducción de estas células es totalmente diferente. Bueno, no totalmente diferente, tiene ciertas cosas en común, pero se realiza de forma diferente. ¿Saben cómo se llama el proceso de reproducción de las células germinales, es decir, de los óvulos y los espermatozoides? ¿No? No, señor, profe. ¿Ni idea? Se llama meiosis. La meiosis es el proceso de reproducción de estas células germinales, ¿cierto? Que recordemos y tengamos en cuenta, es más rápido en unos organismos que en otros. ¿A qué me refiero? Para que lo tengamos presente. Por ejemplo, las células germinales, ¿cierto? Que se reproducen por meiosis, ¿cierto? Como por ejemplo los óvulos, es muchísimo más lento que en el caso de los hombres, ¿cierto? Bueno, en el caso del sexo masculino, porque recordemos que hombre y mujer de por sí es una reproducción de género, es una construcción de género y no de sexo. Entonces, en el sexo femenino tenemos lo que es la reproducción de los óvulos, que se demora muchísimo, todo un ciclo celular de 28 días, un ciclo menstrual de 28 días. En cambio, en el hombre, la reproducción de espermatozoides se hace muchísimo más rápido y en mayor cantidad, ¿cierto? Por ejemplo, les pregunto yo, ¿cuántos espermatozoides, sí, puede producir un hombre, ¿cierto? En una eyaculación. Muchos, ¿no, profe? Muchos, Pero cuántos creen? no, más de 200 y tal. ¿Cuántos? Más de 200. No 100. Por ahí unos 100, Miles, miles. miles. 250 millones. Ay, lo busco en internet. Pero bien, muy bien. El promedio está en eso, claro. Hablamos de un promedio porque en algunos hombres hay más, en algunos hombres hay menos, ¿cierto? Pero el promedio habla que por eyaculación el hombre puede producir 250 millones de espermatozoides, ¿cierto? Y de esos 250 millones, ¿cierto? Que sería básicamente como 5 veces la población del país, o por ejemplo, más de la mitad, no, como en Brasil hay 200 millones, o sea, más de la población de Brasil, 5 veces la población de nuestro país, ¿cierto? Solamente uno es capaz de fecundar el óvulo. ¿Que cuántos óvulos reproduce la mujer por ciclo menstrual? ¿Cuántos óvulos? Uno al mes. Uno al mes. Exacto, uno al mes. Y el hombre produce 250 millones de espermatozoides en una eyaculación. El promedio es que un hombre puede eyacular hasta 5 veces por día. Imagínense en toda esa cantidad de material genético, de ADN, que puede volverse como tal una estructura humana. O sea, es una cantidad extremadamente gigante, ¿cierto? Y de todos esos, solamente uno es capaz de fecundar.
Imagínense cómo es la naturaleza, ¿sí ven? Por eso, en algunos Profesor, casos, Sí, ¿a dónde se van? dime, ¿Los otros para dónde se van? los otros, ¿cómo así? Sí, entonces eso. se mueren, profe. Ah, ok, ya entendí, ya entendí. Mm, Sí, o sea, en el proceso de fecundación, pues obviamente no va a llegar solamente uno hasta el útero, ¿no? Llegan muchísimos más, pero ellos simplemente mueren y van literalmente pues ya siendo eliminados en el proceso de los días. Los espermatozoides pueden durar en la mujer, por decirlo así, más o menos unas 72 horas. Entonces siempre quedan rasgos del ADN como tal. ¿Listo? Pero, por ejemplo, hay algunos casos cuando una pareja intenta y la mujer va al médico y el doctor le dice, no, usted está bien. Entonces le hacen un examen al hombre que es un conteo de esperma. ¿Sí saben qué es eso? no, profe. ¿No? Literalmente le cuentan, miran cuál es el promedio de espermatozoides que tiene el hombre por milímetro, ¿cierto? O sea, si nosotros decimos por eyaculación deben haber 250 millones, para que de esos 250 millones uno consiga fecundar. Entonces, por ejemplo, hay situaciones en donde el conteo, la cantidad de espermatozoides que produce el hombre por eyaculación no es suficiente y por lo tanto no son capaces los espermatozoides de llegar hasta fecundar el óvulo. Puede que lo encuentren, pero no puede que no lo fecunden por lo mismo. No produce los suficientes espermatozoides, ¿cierto? Porque por sí, pues recordemos que los espermatozoides son unas células muy sensibles, son literalmente células, son muy, muy sensibles y mueren con mucha facilidad. El hecho de que mueran no significa que se eliminan. Por eso, por ejemplo, cuando hay casos de violaciones, se puede identificar el ADN del violador muchos días incluso después pues, de que se haya cometido el crimen como tal, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos queda como de reflexión hasta el momento? El cuerpo de por sí está lleno de células, pero nuestro cuerpo produce más células de algún tipo particular. En el caso de los hombres, pues ya vimos que produce más de 250 millones en promedio. La mujer solamente produce uno, pero aún así estos cambios químicos, morfológicos, son más crueles, por decirlo así, de un organismo a otro. ¿Listo? No sé si tengan alguna duda, pregunta, inquietud, algo que no hayan entendido, que no les haya quedado claro, alguna pregunta, algo. Profe, yo sí, Dime, yo sí. Lo de la dime. guía, lo que toca revisar, Sí, como el segundo punto, el del cuadro. Yo no entiendo eso. vamos a ver. ¿Dónde Profe, yo acá? también tengo otra pregunta. Primero le respondemos aquí a la señorita y ya te voy contigo. ¿Aquí o en dónde? Bueno, En la actividad, Abajo. Acá. en lo del cuadro. ¿Este? Eso sí, sí, señora. Ahí. Listo. A ti te están diciendo que el ciclo completo de la célula requiere 24 horas. ¿Listo? Pero te dicen que una de estas partes dura 7 de 8. Es decir, es como si tú tomaras el día y lo dividieras en 8 partes. Y nos dicen que cuál es la duración de la mitosis si se calcula que la interfase tiene una duración de 7 de 8 partes. Es decir, que si tú tomas ese día y lo divides en 8 como tal, es decir, 24 lo divides en 8, ¿cuánto da 24 dividido en 8? No sé, profe. Espere. 24 dividido en Digamos, 8, eso toca 3. ir. 24 dividido en 8, 3. ¿Listo? Es decir, que entonces esta parte de la interfase se demora 7 partes. 7 por 3, 21. Es decir, se demora 21 horas. Y el periodo de la citoquinesis es de 1 hora. ¿Cuánto se demora, cierto? La mitosis. Es lo que tienen que mirar. Si hay 24 horas y esta cantidad de horas se demora en la interfase y 1 hora se demora la citoquinesis, pues lo que queda es lo que se demora la mitosis. Ahí ustedes tienen que mirar cuánto tiempo es que queda. Mm, ¿Listo? Kilian, ya. Bueno, profe. profe,
Es que si no entendí bien lo que toca hacer, digamos, en la actividad, qué es lo que toca hacer. Bueno, responder esta pregunta, la pregunta 1 y la pregunta 2 y estos espacios que están en esta parte de arriba, que te dicen cómo defina brevemente lo que es la profase, la metafase, la anafase y la telofase, no es más. Y digamos, eso solo lo hacen en el cuaderno y ya, ¿cierto? Sí, sí, señor, me envías las fotos al correo. Ya. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? ¿Hay otra clase después de esta, profe? Creo que no. Entonces ya terminamos. Sí, señores, son libres por hoy. ¿Listo, niños? Entonces, si no hay más preguntas, que tengan un muy feliz domingo. Descansen, estudien, hagan sus tareas juiciosos y nos vemos en 15 días. Listo, Bueno, profe. profe. Nos vemos. Bueno, profe, chao. Nos vemos. Juiciosos, que estén muy bien. Bueno, Chao, profe. Chao.